Bienvenidos, amigos telespectadores, a una nueva edición de nuestro programa diocesano de Par en Par, que comenzamos con un mensaje por parte de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Tras las palabras de don Jesús, os presentamos un nuevo e importante documento de la Conferencia Episcopal Española, Iglesia Servidora de los Pobres. Seguiremos con algunas noticias venidas desde Roma sobre las actividades del Papa Francisco. Después tendremos un comentario al Evangelio del domingo y finalizaremos con breves noticias de actualidad diocesana. Queridos amigos, dentro del próximo inmediato fin de semana vamos a celebrar una fiesta importantísima en el año litúrgico, la fiesta de Pentecostés. Un día en el que la Iglesia conmemora el momento en el cual Jesús cumple su promesa de enviar el don del Espíritu Santo a los apóstoles. Lo leemos en el libro de los Hechos y vemos también el enorme cambio que la presencia del Espíritu va a significar en la persona, en la actitud, en la fe de los mismos apóstoles. Gracias a la venida del Espíritu Santo, logran penetrar en el gran misterio de Jesús, llegan a descubrir cuál es su propia misión, pueden realizar los encargos que Jesús resucitado les ha hecho en los distintos encuentros después de su resurrección. Pero también con esa realidad fantástica de cambio, de transformación de los apóstoles, la presencia del Espíritu Santo inaugura en ellos y a través de ellos una época, un tiempo nuevo, que es el tiempo de la Iglesia. Por obra del Espíritu comienza a ponerse en marcha lo que significa la nueva presencia de Jesús en la palabra, en los sacramentos, en la vida de esa comunidad que brota de Pentecostés y que llega hasta nosotros. Os animo de corazón a que en estas fechas, en estos días, en estas semanas, que estamos culminando un curso en nuestra diócesis, centrado a pedirle al Espíritu Santo que nos envíe su luz para iluminar y discernir qué caminos espera el Señor de nosotros como diócesis de cara a la pastoral de los inmediatos años. Que el Espíritu Santo nos siga iluminando, nos siga acompañando, que el Espíritu Santo sea verdaderamente la luz y la fuerza de nuestra acción pastoral, la luz y la fuerza que necesitamos para cumplir con el encargo que el Señor a través del Papa Francisco nos hace, de ser una iglesia en salida, como fue la comunidad de los apóstoles el día de Pentecostés, de ser una iglesia en misión, abierta, que lleva la palabra, la presencia salvadora de Jesús a las periferias, a todos los hombres, a todos los rincones de nuestra historia, de nuestra sociedad. Feliz Pascua de Pentecostés, que el Espíritu nos ilumine, nos fortalezca y no nos deje jamás de su mano. Feliz semana. Una semana más, amigos y amigas, estamos aquí con nuestros mejores deseos de que podáis pasar un buen rato viendo el programa diocesano de Par en Par. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestra atención. Los obispos de nuestro país se han reunido recientemente, del 20 al 24 de abril, en asamblea plenaria. Entre los temas a tratar estaba la aprobación de un documento redactado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Iglesia Servidora de los Pobres. Con este texto, los obispos pretenden ofrecer una iluminación realista, a la vez que esperanzadora, sobre la situación política y social de nuestro país. Es lo que os presentamos en nuestro reportaje de hoy. Para que nos comenten este documento, en sus líneas más generales, de Par en Par ha contactado con dos personas, un sacerdote y un laico. El primero es Miguel Riquelme, párroco de Nuestra Señora de Belén en Crevillente, conciliario de Acción Católica General y profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Y está también con nosotros Antonio Aranda, miembro del Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera y militante de la OAC, Hermandad Obrera de Acción Católica. Asimismo, contaremos con imágenes facilitadas por Cáritas que nos proporcionan la ambientación adecuada para entender este documento.
Bien, pues los obispos escriben este documento porque ante la situación de crisis económica que estamos viviendo, pues realmente la Iglesia se siente en la necesidad y en la obligación de decir una palabra de esperanza y también de iluminación, dar luz y decir por dónde podemos andar. Y también porque los cristianos y la Iglesia como tal, ante problemas de este tipo, siente una responsabilidad, siente que es algo propio, siente que hay una llamada, una interpelación a actuar de una determinada manera, y los obispos quieren descubrir o que los cristianos vivan con más fuerza esta urgencia. El documento tiene 4 apartados. Los 2 primeros son como un ver la realidad social en la que estamos viviendo en estos momentos, una descripción, y se trata de mostrar cuál es la realidad de esta crisis económica, cómo esa crisis económica está provocando que la pobreza sea mayor y tenga rostros nuevos. Se habla de temas como la corrupción, el empobrecimiento espiritual que acompaña todo esto, y después se entra en las raíces, motivos que hay detrás de la pobreza. Luego entraremos un poco si es necesario. Después hay una segunda parte que sería como intentar dar elementos para un juicio, el juzgar la realidad, y entonces se aportan una serie de principios de la doctrina social de la Iglesia. Y en cuarto lugar, nos impulsa a actuar y nos hace una serie de propuestas, de acciones, compromisos, que nos movilicen para dar una respuesta adecuada a esta situación. Sí, la primera parte pretende analizar la situación social actual. En ella los obispos nos llaman la atención por las nuevas pobrezas y en especial nos muestran su preocupación por la situación que están viviendo las familias, los niños, los ancianos, y también nos quiere llamar la atención de una forma especial sobre la situación de los inmigrantes. Luego también nos quiere señalar dónde han estado las raíces de estos males, y en ese sentido nos hace mucho hincapié en la codicia financiera y en la avaricia personal, como raíces que culturalmente nos están haciendo actuar de una forma que está separando al hombre del centro de nuestras vidas. En relación a los inmigrantes, dicen los obispos, que son los pobres entre los pobres. Los inmigrantes sufren más que nadie la crisis que ellos no han provocado. Y después, cuando habla de la corrupción, dicen los obispos, el enriquecimiento ilícito que supone constituye una seria afrenta para los que están sufriendo las estrecheces derivadas de la crisis. Esos abusos quiebran gravemente la solidaridad y siembran la desconfianza social. Es una conducta éticamente reprobable y un grave pecado. En la segunda parte hacen hincapié en los orígenes de la crisis y nos señalan algunos valores que están provocando o antivalores que está provocando esta crisis. Por un lado, y el principal, la negación de la primacía del ser humano sobre todas las cosas,
el dominio de lo inmediato, que no vivimos con una proyección, con un proyecto de vida, sino que buscamos la inmediatez, y luego también que ponemos mucho nuestras esperanzas en las soluciones técnicas, con lo cual estamos un poco también abandonando la humanidad que debe primar nuestro actuar. En ese sentido sigue profundizando en el modelo social que tenemos, que pone en el centro la economía, también volviendo a apartar de nuevo al hombre, a la persona, y finalmente hace una crítica a la idolatría de los mercados, ¿no? Nos recuerda otra vez que, bueno, que estamos construyendo otro becerro de oro, y que una vez más no tenemos presente la construcción de la persona. El documento sobre la idolatría de los mercados nos señala: es la nueva versión del antiguo becerro de oro, el fetichismo del dinero, la dictadura de una economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. Cuando esto sucede, estamos ante una verdadera idolatría en la que el dinero se le rinde culto y se le ofrece sacrificios. Los obispos apartan una serie de elementos de la doctrina social de la Iglesia, que son ese conjunto de doctrina que la Iglesia ha ido reflexionando la realidad social a la luz del Evangelio. Y entonces aporta un primer elemento, que es la dignidad de la persona. Entonces la persona tiene la primacía en el orden social, es lo más importante. El problema es cuando la economía se convierte en un dios, y entonces conseguir más beneficios, conseguir una mayor rentabilidad, una mayor producción, se convierte en el objetivo, aunque sea en detrimento o descartando el que determinadas personas puedan participar de los beneficios de esa economía. Entonces ahí la persona queda relegada, cuando debe ser el centro. Otro elemento muy importante es el destino universal de los bienes. Entonces, esa es un principio que aparece en la Iglesia desde siempre. En la Biblia aparece muy claro. Es decir, Dios ha creado el mundo para el hombre, para todos los hombres, y lo que hay en el mundo es para que todos los hombres se beneficien de él y puedan vivir con dignidad. Esto que aparece en la Escritura con claridad, los santos padres de la Iglesia lo dijeron denunciando la acumulación de los bienes. Los bienes no son para unos pocos, son para beneficio de todos. Y dicen frases fortísimas. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo dice: no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos. Es decir, cuando él no tiene y yo tengo en exceso, lo mío es del otro. Y la doctrina de la Iglesia eso lo ha expresado con mucha claridad, sobre todo en el Vaticano II, diciendo que los bienes son para todos. Continuando con lo que estaba comentando Miguel sobre este documento, los obispos aquí hacen un sinfín de principios, nos recoge una serie de principios que nos pueden ayudar a afrontar esta realidad. Yo a los que Miguel estaba comentando quería añadir también algunos más, entre otros que el documento nos presenta. Uno es la solidaridad. Los obispos nos dicen que la solidaridad es el empeño firme y perseverante por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno. Luego también este es otro de los principios en los que los obispos se entretienen en explicárnoslo, y es el de la subsidiariedad. Y aquí hace una crítica a la actual situación, un poco al abandono que las instituciones han hecho de la gente que peor lo está pasando. Y dice que bueno, que hay que recuperar la persona, que a esas personas hay que atenderlas, que cuando ellas no se valen para atender sus necesidades, que el Estado, la Administración debe dar respuesta a esas situaciones, ¿no? Y luego finalmente otro de los principios de los que nos habla es el trabajo digno.
En este sentido también recogen lo que el Papa Francisco últimamente nos viene diciendo de la necesidad y lo primordial que es el trabajo digno para integrar a las personas, para que las personas se desarrollen en esta sociedad. Si la persona no es lo primero, alguien ocupará su lugar. Los beneficios, la economía, sino tal vez será el capital. Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés. Si la persona no es lo primero, algo tendremos que hacer. Los obispos hacen una serie de propuestas para estimular la acción de la Iglesia y de los cristianos. Hay una primera propuesta que es promover una actitud de continua conversión y renovación. Es decir, que Jesús habla en el Evangelio de que anuncia la buena noticia a los pobres. Pero la buena noticia a los pobres, que está cerca del reino de Dios, va unido a convertíos. Y es decir, sin una conversión, porque no estamos vueltos a los pobres, estamos vueltos a nosotros mismos. Sin una conversión y un volvernos al otro y sobre todo al que tiene necesidad, es imposible ninguna acción. Después también hablan de cultivar una sólida espiritualidad que dé consistencia al compromiso social. Y es que cuando tú te vuelcas en el compromiso social, en la lucha por la justicia, en la atención a las personas necesitadas, si eso no brota de un corazón que está movido desde el encuentro con Jesús, desde un amor consistente que se funda en el mismo amor de Dios y en el mismo seguimiento de Jesús, sin esa espiritualidad honda que supone encarnar el amor en las cosas de cada día, sin esa sólida espiritualidad es imposible un compromiso auténtico. En esta parte del documento los obispos sobre todo están muy preocupados por hacernos entender que los cristianos tenemos que comprometernos en cambiar las cosas y que ese compromiso hunde sus raíces en el seguimiento de Jesucristo, en ser testigo de Jesucristo en las realidades que nos ha tocado vivir. Hay una frase que me ha gustado que dice: la caridad hay que vivirla, no solo en las relaciones cotidianas, de la familia, la comunidad, la amistad o los pequeños grupos, sino también en las macrorrelaciones sociales, económicas y políticas. Necesitamos imperiosamente que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos. En eso los obispos nos piden que nos comprometamos. Si hacemos propio el sufrimiento del hermano de aquí y allá, nos convertimos en mensajeros de abrazo tierno y fraternidad. Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés. Quien llora y sufre irá primero, dale la vuelta otra vez. El Papa no para de insistir en que la gran tarea de la Iglesia es la evangelización, pero es que la evangelización no se puede separar de sus consecuencias sociales. La persona que anuncia el Evangelio y anuncia que Dios es Padre, nuestro Padre está anunciando que todos somos hermanos. Y por tanto el anuncio del Evangelio implica la acción porque verdaderamente seamos hermanos, porque en la práctica realmente no lo somos. Y por eso la Iglesia dice expresamente, los obispos, la Iglesia nos llama al compromiso social. Eso es básico, ¿eh? Bien. Y después también que la manera de evangelizar y de anunciar el Evangelio no solamente es con palabras, sino con un estilo de vida en el que nos tratamos como hermanos y nos esforzamos por cambiar todas las estructuras y los comportamientos que no son de hermanos, ¿eh? Por tanto, es mi manera de actuar la que evangeliza. Cuando yo actúo como verdadero hermano, cuando trabajo por la justicia, estoy anunciando un Dios que es amor. Y por último sí que quería comentar una cosa, y es que los obispos han hablado de que en este tiempo, con motivo del aumento de la pobreza, con el tema de la crisis, la Iglesia se ha volcado tanto en la atención primaria, alimentos, ropa, atención médica urgente, pago de alquileres, que ha quedado en segundo lugar otros elementos muy importantes. Por ejemplo,
el acompañamiento personal. Es decir, la Iglesia y los cristianos tenemos que estar cerca de las personas, tratar a las personas, conocer de dentro. Dicen los obispos, el que acompaña se acerca al otro, toca el sufrimiento, comparte el dolor. Hay que tocar la carne sufriente de Cristo. Y por último, también la Iglesia ha olvidado en su actuación por la urgencia de la ropa, de los alimentos, que hay que atacar las causas que producen la pobreza, que la pobreza no es consecuencia de un fatalismo inexorable y por tanto se puede luchar contra ella y sus causas. Esta cuarta parte, los obispos intentan orientar nuestro actuar para afrontar las situaciones que descubrimos en esta crisis. Me he acordado de un documento que el Consejo Diocesano de Pastoral realizó en el año 2009. Es un documento muy parecido al que actualmente estamos viendo de los obispos y en él da unas líneas muy concretas de cómo actuar desde nuestras parroquias, desde nuestros movimientos, desde nuestras comunidades. Es un buen momento para retomar este documento y volver a leerlo. Yo creo que, resumiendo, dos ideas del documento, quiere que la Iglesia y cada cristiano tomemos conciencia de que debemos ser el rostro del amor de Dios de cara a los pobres. Y en segundo lugar, estimular un compromiso por los pobres que vaya más allá de la limosna, que implique un estilo de vida más austero, más solidario y también un compromiso social, incluso político, en favor de los que tienen necesidad. Los obispos nos han regalado un documento pastoral, un documento que nos invita a trabajarlo en nuestras parroquias y comunidades, un documento que tendremos que ver cómo hacerlo realidad en nuestros ambientes. Por eso sería bueno leerlo en grupos, en equipos y sacar unas conclusiones prácticas que nos lleven a hacer acciones concretas. Si la persona no es lo primero, quien tenga más pisoteará nuestras razones, nuestros derechos, no podremos siquiera opinar. Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés. Si va adelante el usurero, algo habrá que remover. El Papa ordenó sacerdotes a 19 diáconos en la Basílica de San Pedro. Desde hace más de 20 años, los pontífices ordenan presbíteros en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Francisco recomendó a los nuevos sacerdotes que sean especialmente cuidadosos con las homilías. Que le vostre omilie non siano noiose, che le vostre omilie arrivino proprio al cuore della gente perché escono del vostro cuore, perché quello che voi dite a loro è quello che voi avete nel cuore. Les explicó que el ejemplo es el que edifica porque las palabras pueden estar vacías e incluso hacer daño. Les pidió además que cuando confiesen sean misericordiosos. Nel confessionale voi sarete per perdonare, non per condannare. Imitate il Padre, che mai si stanca di perdonare. Entre las recomendaciones también hubo advertencias. Les explicó que no deben caer en la tentación de creerse por encima de los demás. Esercitate in letizia e carità sincera l'opera sacerdotale di Cristo, unicamente intenti a piacere a Dio e non a voi stessi. È brutto un sacerdote che vive per piacere se stesso. Fa il pavone. Por último, les dijo que cuando celebren misa no tengan prisa. Les pidió que reconozcan lo que están haciendo porque la misa no es un rito artificial.
Cuando marcas la X, Joana recibe las medicinas y los cuidados que necesita. Cuando marcas la X, Laura y Saída aprenden una profesión y unos valores. Cuando marcas la X, el plato y la vida de Roberto se llenan de dignidad. Porque detrás de cada X hay una historia, marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto. Celebramos hoy el Domingo de Pentecostés, la gran fiesta del Espíritu Santo en la Iglesia. Más de una vez habremos escuchado que el Espíritu Santo es el gran desconocido y para la vida de muchos creyentes así es. No tenemos tan presente al Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana, en nuestra oración, como podemos tener a Dios Padre o a Dios Hijo, Jesucristo. El Espíritu Santo, decía Benedicto XVI, es el Maestro interior, es Dios que actúa como Maestro en nuestra alma, en nuestra vida. A Él debemos acudir para empezar nuestra oración. Dice San Pablo que el Espíritu Santo ora en nosotros. El Espíritu Santo es el maestro de oración. También cuando, por nuestro carácter, dificultades que tenemos, algo que nos cuesta en nuestra vida cotidiana, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a ser prudentes, a tener fuerza, a ver la luz para hablar, no hablar, qué decir, cómo actuar. En definitiva, el Espíritu Santo es ese gran don que nos regala Jesucristo desde el Padre, prometido a los apóstoles durante tiempo. Es el regalo para la Iglesia, es el regalo para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cotidiana, para avanzar en santidad. Abrámonos a la acción del Espíritu Santo, como hizo la Santísima Virgen María, dejémonos llevar por Él para poder vivir una vida plena, una vida santa. Agradecemos a Joaquín su valiosa reflexión sobre el Evangelio del Domingo de Pentecostés. Con ella llegamos al final de nuestro programa de hoy, que despedimos como es habitual con algunas noticias breves de actualidad diocesana. Si Dios quiere, volveremos a estar con todos vosotros dentro de 7 días. Sed felices. El día 29 de abril, nuestro obispo don Jesús visitó el Hospital de la Vega Baja para participar en los actos que se están celebrando en este centro con motivo de su 25º aniversario. Y uno de ellos será precisamente la celebración de una misa de acción de gracias presidida por el propio obispo. El coro de Benijofar animó con sus cantos esta Eucaristía que presidió don Jesús, acompañado por varios sacerdotes de la zona y especialmente por los capellanes del hospital. Entre ellos destacaba la presencia de Vicente Bascuñana, que ha ejercido como capellán desde su fundación. La dirección del mismo y un numeroso grupo de trabajadores asistieron a esta celebración eucarística. Sino sobre todo a vosotros profesionales, que sepáis y os sintáis instrumentos del amor del Señor, que a veces no podréis curar, pero podréis sonreír, que a veces no podréis decirle al paciente una verdad a lo bestia de lo que hay, pero podréis decírselo con tal cariño que le haréis que el mal sea la mitad de lo que es. Le pido al Señor que tengáis esa fe, de encontrarle en el quirófano, en la cama del enfermo, en los pasillos del hospital, en la persona a lo mejor pesadita que os pregunta 27 veces lo que tiene que hacer o que está hundida, que lo encontréis al Señor constantemente. En el momento de las ofrendas, varios profesionales del hospital fueron presentando al obispo, con el pan y el vino, distintos elementos de su trabajo: flores, como señal de alegría, el uniforme de sanitario y un crucifijo, signo de amor en medio del dolor. Ante ti, Señor, mi alma levantaré, mi alma levantaré. Tras una oración de acción de gracias, la celebración fue llegando a su fin con palabras de gratitud por parte del obispo y también con la bendición final. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Seguidamente se procedió a la entrega de una placa a Vicente Bascuñana, capellán de este hospital, como ya hemos apuntado antes, desde sus inicios, hace ahora 25 años. Tengo que aceptarlo. Nos pague a todos. Acabado su recorrido por las parroquias de la Marina Baja, don Jesús inicia su última etapa en la visita pastoral de este curso.
Se trata ahora de hacerse presente en cada una de las comunidades del arciprestazgo número 3 de Elche, y esto empieza hoy, sábado 2 de mayo, en la parroquia Madre de Dios. En su sencillo templo, un pequeño grupo de fieles de esta comunidad recibe al obispo, que preside la misa. Le acompañan en el altar el párroco Danilo Cantillo, el vicario episcopal de esta zona, Vicente Martínez, el vicario parroquial, Elder Bonifacio, el diácono, Carlos Salazar, y Jesús Rosillo, secretario personal del obispo. Algo que habéis mimado a lo largo de tantos años de existencia como parroquia, esa dimensión social, esa dimensión de iluminar desde la fe, con vuestro compromiso, las grandes problemáticas que vivimos en tiempos de crisis y de tantas necesidades de trabajo, de paz social y de tantas cuestiones que nos queman. Pero como cristianos, esa iluminación y ese compromiso brota y nace, y hay que cuidar que siga brotando y naciendo, de la comunión profundísima, del amor total y absoluto, de haber encontrado en Jesús el gran tesoro, el gran sentido, la gran fuerza y luz de nuestras vidas. Recordemos que la misa estacional suele ser el último acto y el más importante de la visita pastoral del obispo a una parroquia. Unos días antes, don Jesús ha tenido ocasión de reunirse con el Consejo de Pastoral, así como con los diferentes grupos que forman parte de esta comunidad, y ha podido conversar con ellos sobre los diversos aspectos de su actividad pastoral y de fe. Al final de la misa, tal y como es su costumbre, el obispo tiene un buen rato para dialogar con los presentes, oír sus sugerencias y responder a sus preguntas. Después, saluda personalmente a los asistentes en la puerta del templo y deja constancia en los libros parroquiales del hecho de esta visita pastoral.